Bienvenidos todos, soy Juan Felipe Quintero, editor general de Vivir en el Poblado. Les agradecemos su presencia. La tarde estuvo odiosamente fría y valoramos como lo que más que hayan venido hasta acá. Sé que estuvo difícil, pero va a valer la pena. Nos acompaña la doctora Patricia Restrepo, que nos va a ofrecer un rato hasta tipo 8 de la noche de utilidad, de conocimiento y de mucha profundidad. Ahora conversamos ayer y conversamos ahorita y yo creo, doctora, que tenemos tema como hasta el martes. Entonces llamen a las casas que se van a demorar. No, podemos estar hasta las 8. El anfitrión así lo indica, el Centro Comercial Santa Fe. Pero en este rato que vamos a estar juntos vamos a aprender mucho, vamos a mover un poquito de cimientos, de ideas preconcebidas. Espero que sea de mucha utilidad para todos. En sus puestos donde están encontraron el periódico, es el periódico de hoy, todavía está tibiecito, salió por la mañana. Y antes de presentar a la doctora quería hacer un llamado a que le pongan cuidado a la campaña que empezó Vivir en el Poblado hoy, de invitar a toda la ciudadanía a pensar en donación de órganos. Medellín es una ciudad líder en Colombia en donación. Por cada 1.000.000 de habitantes, 22 personas están aceptando donación, pero podría ser mucho más. En el periódico, en varias de las páginas, estamos planteando el tema, sensibilizando a las personas, pensando en, como denominamos la campaña, vivir, donar, vivir. Hay personas que se están muriendo esperando un trasplante y otros que se mueren, digamos que se llevan sus órganos a un lugar donde no se necesita. Entonces, llévense el periódico de ustedes. Cada 8 días estamos tratando de hacer comunidad, de informar sobre lo que pasa en el Poblado y en Medellín, de hacer periodismo útil, de forma que hoy siempre atentos al periódico, pero con mayor énfasis en la campaña que empezamos hoy, que vamos a estar durante todo octubre, insisto, llamando la atención para que pensemos en donación. Hay donación en el umbral de la muerte, hay donación en vida. Yo creo que de cualquier forma, y los médicos dicen, la donación es un asunto de ley que nos cobija a todos, pero los médicos muy queridos dicen no plantear este tema como una obligación, no estoy obligado a hacerlo, más bonito el gesto si lo hago de forma caritativa y con solidaridad. Léanse el periódico, que creo que está muy bueno, pues lo hicimos con mucho cariño, como todos los jueves. Doctora, bienvenida. Usted tiene una agenda muy apretada siempre y le agradecemos, como a todos, que con la lluvia, vean las fotos en redes sociales del aguacero, eso es impactante. Tal vez no las vieron porque no hubieran venido, pero la tarde estuvo difícil y valoro no solo superar ese momento difícil de llegar hasta acá, sino pues que nos aporte todo su conocimiento. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes, gracias a Vivir en el Poblado por invitarme al Centro Comercial Santa Fe, por permitirnos tener esta charla en este lugar. Espero que el tema que vamos a tratar sea de utilidad para todos y podamos aprender muchas cosas interesantes. Muchas gracias. El mecanismo es, yo le voy a hacer unas preguntas a la doctora y en un rato mis compañeros van a pasar con un formato para que puedan preguntar. Supongo que va a haber más preguntas que tiempo, pero yo haré una selección tal vez justa de algunas que alcancemos. Estamos juntos hoy para hablar de, algunos lo dicen dietas, otros lo dicen cuidarme, otros, en fin, pero creo que la mejor palabra es hábitos de vida saludable. Con la doctora hablé un rato, insisto. Y la primera pregunta muy básica que le quiero hacer es, usted es nutrióloga, cuénteme la diferencia entre nutriólogo y nutricionista, para arrancar desde el punto cero y vamos profundizando. A ver, la nutricionista hace una carrera que se llama nutrición y dietética. Son expertos en alimentos y saben mucho de comidas. Los nutriólogos somos médicos que hacemos 4 años de especialización en enfermedades nutricionales y metabólicas. Entonces la diferencia es como uno es médico, el otro no es médico, pues con la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, casi todas las especialidades médicas, hay otros grupos de personas muy bien entrenados en un área muy específica.
Perfecto. La doctora tiene una especialización en nutrición clínica y una maestría en nutrición humana. Es decir, estamos pues con una compañía privilegiada para analizar este tema. En la charla previa hablábamos de hábitos saludables. En algún desarrollo cultural nuestro en este lugar del mundo, nos pusieron a pensar y a comportarnos para ser estéticamente agradables. Y entonces nos hablaron de un patrón, de unas medidas, 3 medidas de arriba hacia abajo, un peso ideal. Y la doctora ahorita me decía, todo ser saludable es lindo. Esa frase me gustó y comencemos por ahí. Más que estética, sobre todo salud. A ver, todo ser humano es diferente, no hay ningún ser humano igual a otro, todos somos únicos y especiales. El peso es uno de los patrones de salud, como es tener el azúcar normal, el colesterol normal, la presión normal. Uno debe tener un peso saludable. ¿Qué significa la palabra saludable? Es que en ese peso hay menos posibilidades de tener enfermedades. Entonces, por eso es que se llama normal. Entonces, cuando uno está en un peso con menos posibilidades de tener enfermedades, la belleza, que es una cosa totalmente subjetiva, es diferente por culturas, es diferente por razas, es diferente por... Entonces, la belleza simplemente es algo que lo mueve muchas veces es el mercadeo. ¿Cómo así que lo mueve el mercadeo? Entonces, tomemos el ejemplo cuando había la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo se moría de hambre. La mayoría de la gente tenía pesos por debajo de lo normal. Se empezó a usar la gente gordita y rolliza y se venían bonitos. Llegó la época donde salió la hiperalimentación, donde ya se puede conseguir comida fácil. Salió una modelo que se llamaba Twiggy en los 60s, modelos muy delgados. Entonces, como ya se consigue comida tan fácil, entonces la tendencia es que tenga el peso alto, entonces sacan cosas para que el 97% de los individuos gasten dinero para tener los pesos más bajitos. Pero es simplemente una cosa comercial, no una realidad. Entonces ahí es donde nos venden la idea de que todos somos iguales. Nadie es igual, todos somos diferentes. Eso no indica que todos no somos especiales y lindos. La doctora habla de la guerra mundial. Nosotros tuvimos una guerra hace, mal contados, 30 años en esta ciudad, provocada por unos individuos que no solo generaron una guerra, sino que nos indujeron a un patrón estético. Y estético lo podemos poner entre comillas. Y estas personas uniformaron a sus compañeras, indicaron unos patrones estéticos, pero ese comportamiento se extendió a la población. Y volvemos al punto, nos pretendieron iguales, hablando de hombres y mujeres. Esa fue la guerra que vivimos y nos dejó también unas consecuencias en términos de salud y de hábitos. Nosotros somos paisas. ¿Qué significa ser paisas? El paisa de antaño, ¿cómo era? Es un paisa seguro, que su ser, su estructura, se veía muy orgulloso de su familia, de sus pertenencias, de su persona, de su nombre. ¿Qué pasó? Hubo una época de violencia donde realmente eso dejó de ser tan importante y empezaron a acabar con mucha industria, muchas personas, y los valores que se tenían como base en un momento dejaron de ser tan buenos. Empezó una cultura de tener cosas fáciles. Entonces, el tener cosas fáciles es listo. Entonces, si lo importante es la estética y la belleza, ¿qué vamos a hacer? Una cosa muy simple. A las mujeres les ponemos la mama de plástico, la cadera de plástico, las moldeamos como queremos y vamos a tener el patrón que nosotros queremos. Y ya la persona no tiene que cuidarse, sino que todo va a ser un factor externo. Y si va a ser un factor externo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces se perdió mucho esa estructura del cuidar el ser, de realmente estar pendiente de mi alimentación, de lo que yo soy, de lo que yo hago, de mis principios, de yo como individuo realmente que soy.
se cambió mucho por la cultura del tener, entonces tener un montón de cosas, y eso cambió mucho los valores que nosotros tenemos, y todavía estamos teniendo factores de esa época. Ahora están cambiando, los muchachos de ahora son muy distintos en esa época y ya se están restando a lo que se vio hace unos 5 o 10 años, y los muchachos están pensando en cómo se cuidan, cómo se alimentan mejor, cómo salen, cómo hacen ejercicio. Otros patrones que el problema es que muchas veces se están yendo para el otro lado, cuidándose más de la cuenta, haciendo más ejercicio de la cuenta y perdiendo otras estructuras personales que también son buenas, porque es muy difícil mantener el equilibrio medio. Yo sé que ustedes van a recordar al menos 3 dietas porque las han hecho, porque las han escuchado, porque han sido testigos, compañeros de gente que ha hecho la dieta de la piña, de la cebolla, de la lechuga, todo proteína. Y en la calle funcionamos o se funciona así. Cuando uno aborda a un especialista, no le hablan de dietas de piña, sino hábitos saludables. Y que habla de una integralidad más que de asuntos puntuales de comer. A ver, ¿qué es un hábito? Porque eso es la parte, ¿qué es un hábito alimentario? Es lo que hacemos todos los días, es la forma como vemos, como comemos. Parte es cultural, parte es medioambiental, por factores religiosos, personales, por cómo hemos vivido. Pero hay otros factores en esos hábitos alimentarios que los llaman dietas. Entonces hay personas que por seguir unos hábitos alimentarios saludables, ¿qué es un hábito alimentario saludable? Que cada persona coma lo que necesita, o sea, su requerimiento energético y todos los nutrientes que necesita para que todos los procesos del cuerpo se den. Necesitamos 51 nutrientes que deben entrar en un curso de 2 o 3 días a nuestro organismo para no hacer deficiencias. Entonces tenemos que comer vitamina C, vitamina B12, calcio, magnesio, zinc, todo lo necesitamos. Entonces, cuando empezamos a hacer dietas sesgadas, ¿qué empieza a hacer? Entonces empezamos a hacer unas dietas donde yo no como carne, yo no como sino vegetales verdes, entonces empiezan a sesgar mucho sus dietas. En un momento acaban con unos patrones de malnutrición de unos nutrientes específicos. Pueden hacer malnutriciones de vitamina B12, malnutrición de hierro, malnutrición de calcio, malnutrición de magnesio. Entonces, esas malnutriciones, independiente de la dieta que uno maneje, ya sea uno vegano, vegetariano, que tenga patrones de alimentación específica, siempre se deben cumplir los patrones de los requerimientos nutricionales y de los nutrientes que uno necesita para hacer su organismo. Ya lo otro son gustos. Entonces, ¿por qué empieza uno a tener unos patrones distintos? Puede ser por creencias religiosas, puede ser por cuidar el medio ambiente, puede ser por cuidar la naturaleza, puede ser por patrones económicos, por lo que sea que yo decido cambiar. Pero en el decidir cambiar, uno tiene unas responsabilidades con uno y con su organismo para no enfermarse. Doctora, usted ahorita hablaba del antioqueño de antes, y yo creo que cuando estábamos todos chiquitos, el hábito en Medellín o en el departamento era, por ejemplo, frijoles diarios. Y lo sentíamos parte de un tema cultural, una expresión gastronómica de este lugar del mundo, visto desde los hábitos de vida saludable, del estilo de vida saludable. Una dieta como esas, por ejemplo, o una ración, no sé cómo decirlo, el frijol diario, ¿qué implicaciones tiene y qué nos dejó? El frijol diario es muy bueno si lo hacemos. Es una proteína vegetal de muy buena calidad, donde podemos asociarlo con un cereal como es el arroz, y nos va a dar una comida completa. Muchas veces ahora la tendencia de muchos de las dietas ahora es volver a tener los frijoles, las lentejas, los garbanzos, lo que uno puede manejar. Entonces, nosotros yo creo que estamos retrocediendo a la cultura que se tuvo antes. Entonces, ¿cómo se comía antes? Primero, la gente caminaba. Si vamos a ver la cultura anterior, entonces no habían 3 o 4 carros por casa. La gente se movilizaba caminando. No habían escaleras eléctricas, sino que tenían, y muchas veces no habían segundo piso, tercer piso, y si habían máximo 4 pisos, había que caminarlos.
Cuando se iba al mercado, la comida era natural, se cargaba una canasta, entonces se llevaban las cosas sin afectar el medio ambiente. Se cocinaba en la casa. ¿Qué significaba? Que no entraban comidas o alimentos o muchos preservativos o conservantes en lo que se estaba haciendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todo lo contrario, la comida se refina, se conserva, se maneja, se usan manejos de estética. Mejor dicho, lo que se cambió en la comida muchas veces es que uno antes iba al mercado y escogía el mejor tomate posible, pero ahora las empresas que eligen por nosotros es muchas veces lo más barato posible y nos lo ponen lo más lindo posible, no el mejor nutriente que podamos manejar. Entonces tenemos que saber elegir la comida, tenemos que manejar nuestros alimentos desde lo sano, no solamente desde lo económico. Entonces es volver a esas tendencias que tenían antes, comer sentados en una mesa, no comer caminando, no comer en forma tan rápida, que simplemente ya se come en los puestos de trabajo, se come parado, no se concentra uno en la comida, prende el televisor para comer, o sea, hace todos los hábitos que realmente uno no debe manejar. Pues, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando coma, concéntrese en la comida. Ojalá que la comida sea el mejor producto posible que pueda entrar a donde uno. Entonces, por eso está ahora la moda de los orgánicos. ¿Qué es la moda de los orgánicos? Hombre, no coma con tanto insecticida, no coma con tantas cosas que le pueden en un momento dañar su salud, no coma tanto preservativo. ¿Por qué? Porque simplemente la digestión va a ser más difícil, el manejo, y la absorción va a ser mucho más rápido. Entonces ya no, como antes, que caminaban, ya no caminamos, vivimos en el carro, montamos en ascensores, andamos a 1000, cogemos un paquete, lo abrimos y en un minuto nos comimos 1000 calorías y no nos dimos cuenta. Que antes tenían que trabajar mucho para poder consumir esas cantidades de energía que la gente manejaba. Ahora se hace muy fácil, entonces se va perdiendo la nutrición, porque como no tuve tiempo de comer, me comí el paquete, quedé lleno, me comí 1000 calorías con una cantidad de sodio grande, fácil de absorber, muy refinada, con mucho preservativo, con mucho colorante, y la comida sana, ni tengo tiempo de prepararla, se me daña muy rápido en la nevera si vivo solo, entonces va a ser más difícil manejarla. Entonces, ¿cómo hacer un equilibrio del mundo actual para que no tengamos tantos problemas alimentarios y nutricionales, que realmente es lo que se está dando hoy? Problemas, usted me decía ahorita, 54% de la población colombiana tiene problemas de obesidad. No, sobrepeso. Sobrepeso. 54% de la población colombiana tiene sobrepeso o obesidad. El 8% son obesos. De 8 a 12, según el último ENSIN, que es las encuestas que hacen de Colombia. Entonces, ¿qué está pasando con Colombia? Es uno de los países del mundo que se está engordando más rápidamente. Y los que suben más peso son todos los departamentos que tienen menos ingresos. Y la obesidad y el sobrepeso, ¿en qué se está dando? En las personas que comen más carbohidratos refinados, o sea, se están engordando con aguapanela y arroz, no se están engordando con comida nutricionalmente adecuada. Entonces empiezan a tener problemas por dos lados, que es los problemas de la malnutrición, porque no se nutren adecuadamente, y los problemas de la obesidad, que son diabetes, hipertensión, colesterol alto, problemas osteoarticulares, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, cáncer de próstata, que es lo que se viene por subir peso. Entonces, si tenemos una población con 54% de sobrepeso o obesidad, ¿cómo van a ser los costos de salud para nuestro gobierno? Y que el gobierno somos nosotros los que estamos pagando por eso. Entonces, tenemos que hacer algo para empezar a cuidar y volver a alimentarnos como nos alimentábamos antes, y preparar un poquito más las comidas en las casas. Usted ahorita da una pauta interesante, y es que todo puede partir de la forma como mercamos. La selección, incluso la propia marca del supermercado.
Ahí hay, digamos, un buen punto de partida porque de lo que mercamos, cocinamos, en el mercado podemos no llevar productos. Demos unas claves sobre eso, mercar ver, para generar hábitos. uno cómo debería mercar. Casi todos los mercados del mundo tienen la misma distribución. La distribución de los mercados, cuando uno entra a un mercado, siempre encuentra frutas, verduras, cárnicos, entra a unos lados donde están como los productos de aseo, luego siguen todos los granos y hay como 2 o 3 filas donde vamos a encontrar todo lo que es mecato. Entonces, uno lo primero que debe comprar es los productos naturales. ¿Qué son los productos naturales? Todos los vegetales de la mayoría de los colores, porque cada color le va a traer un nutriente diferente. Comer las frutas también, y ojalá las frutas de cosecha que traen más nutrientes, ojalá los granos enteros, o sea, el arroz integral, los frijoles, la lenteja, los garbanzos, la quinoa, y comer menos de lo refinado. Eso no quiere decir que de vez en cuando no se consuman, pero que no sea la dieta habitual y lo único que consuma uno. Entonces, y si tiene la posibilidad, porque desafortunadamente son mucho más costosos, manejar productos que sean orgánicos y animales muy sanos. O sea, si va a comer pollo, que sea bien nutrido; si va a comer pescado, que sea un pescado de mar, que nada, que tenga una dieta sana. Y los vegetales que no sean con muchos tóxicos. Entonces hay que empezar a mirar cómo nos estamos alimentando y qué estamos comprando. Un columnista del periódico, un columnista de Vivir en el Poblado, que escribe cada 5 semanas en la sección de gastronomía en La Buena Mesa, ya que la doctora hablaba de mercar, propuso hace una semana, que escribió un par de semanas, revisar la lista de mercado también en aras de equilibrio de colores. ¿Usted ha escuchado ese concepto? Es que los colores, sobre todo en frutas y verduras, es un equilibrio de nutrientes. Entonces uno debe manejar, por ejemplo, si como amarillo me va a traer vitamina A, si como naranja me va a traer vitamina C, si como verde me va a traer todo el complejo B, y así cada cosa que entre. Entonces, porque una ensalada tiene todos los colores, para que me dé todas las vitaminas y los nutrientes que yo requiero. ¿Dónde deben entrar en la dieta? Entonces debo suplementar. Uno solo suplementa si no le entra en la dieta. Entonces, ¿para qué suplementamos si tenemos un arsenal natural? La otra cosa, la absorción de los nutrientes cuando vienen de los alimentos es casi de un 99%. Pero cuando vienen de los suplementos es solamente de un 10%. Entonces es mucho mejor alimentarse, masticar, nutrirse y concentrarse en lo que está haciendo y en la forma como se come. Porque la otra cosa que se está dando ahora es que la gente se traga la comida. Se conectan a un televisor y no se dieron cuenta que entró. Y todos son comidas rápidas. Entonces hay que volver, ojalá, a sentarse en una mesa, a disfrutar de la comida, a masticar adecuadamente la comida, de modo que sea un momento de paz donde realmente le están entrando los alimentos al organismo de uno, que es lo que le va a traer la salud y el bienestar a largo plazo. Cancelado Netflix y comer al mismo tiempo. Aguarden un ratico y después prenden el televisor, para decirlo gráficamente. Muchos de los que manejan hoy hábitos, realmente, ¿qué dicen? Manejen hábitos y lugares para el hábito. Por ejemplo, ahora en Harvard ocurrió una cosa muy interesante. A todo alumno le obligaron a tener un curso de sueño porque no estaban durmiendo. Entonces, es hábitos de sueño. ¿Qué significa? Usted se acuesta 1 hora en un lugar, deja callado su cuerpo, porque si no, uno se puede engordar porque no duerme, se enferma porque no duerme. Entonces, un sitio para dormir, un sitio para comer, un sitio para estudiar, un sitio para divertirse y ver televisión o para conversar. Cuando uno entrena el cerebro para lugares específicos, ¿qué pasa? Cuando llega a ese lugar, eso es lo que hace. Simplemente es como entrenando estructuras. Pero ¿qué está pasando ahora? Una cama que se vuelve el lugar donde se estudia, el lugar donde se duerme, el lugar donde se come, el lugar donde se ve televisión.
Entonces la gente cuando se va a acostar a dormir no sabe eso para qué es. Y el cerebro tampoco sabe. Entonces empiezan los trastornos de sueño, no se pueden adaptar y empiezan a enfermarse por otros factores. Entonces es muy importante estructurar. Miren que cuando ustedes están entrenando a un niño, ¿qué hacen? Lo primero, a esa hora se acuesta, a esa hora duerme, para manejarle la estructura. Entonces estamos perdiendo todas las estructuras de lo que manejábamos. Los muchachos viven con un televisor y que el televisor me arrulla y me durmió. ¿Qué hizo? Simplemente el cerebro no se relajó lo suficiente porque hay otra onda que lo está dejando. Entonces no logran un descanso adecuado. Y con la alimentación es igual. Simplemente un periodo donde usted se conecta a comer. Y ahora hay mucho unas tendencias que se llama el mindfulness. El mindfulness es el aquí y el ahora, estar concentrado en la vida de uno, en tener una tendencia que lo que yo hago, lo que yo veo, lo que yo tengo, donde estoy, es mi vida, es mi momento y yo estoy ahí. Porque si estoy pensando mucho en el futuro, ¿quién está viviendo mi vida? Si estoy pensando en el pasado, entonces ¿yo dónde estoy? Entonces mi vida se me va y no me di cuenta cuándo fue. Entonces hay que empezar a generar estructuras de vida y a todo darle importancia. Al comer se le da importancia, al dormir se le da importancia, al hacer ejercicio se le da importancia, al pensar sano se le da importancia. Eso es estilo de vida saludable. ¿Están tan preocupados como yo o están tranquilos? Hay mucha cosa por hacer en casa, ¿cierto? Doctora, me voy a permitir hacerle preguntas puntuales sobre consumos puntuales para seguir explorando el tema de hábitos y de salud. Comienzo por una bebida clásica de niño, que cuando yo estaba chiquito uno tomaba leche, pero ahora hay no sé cuántos estilos de leche y hay de almendras y hay gente que ya no toma leche porque eso es de otro ser vivo que no está en la línea de uno. ¿Cuál es su opinión sobre la leche? Hombre, ¿hay alguno aquí que nunca en la vida haya tomado leche? Ninguno levantó la mano. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una cosa que es lo primero que tomamos cuando nacemos. Casi todo lo primero que tenemos es la leche. Entonces, en este momento hay muchos comentarios, hay muchas cosas diferentes. Entonces, ¿qué ha pasado con la leche? La leche inicialmente era una leche natural con toda la grasa, con todo lo que hacían. Ahora hay muchos elementos que tiene la leche, entonces uno a la leche le quitó la lactosa. ¿Qué es la lactosa? El azúcar de la leche. Le quitó la grasa, entonces puede quitarle, normalmente una leche tiene 4% de grasa, le quitó 2%, 1%, 0.5%. Entonces, muchas veces en todos esos procesos que están dando y refinando, muchos de los lactobacilos de la leche se van perdiendo. Y entonces, están escribiendo mucha investigación a ver si eso está generando problemas o no está generando problemas porque va dañando una cosa que se llama la flora intestinal. La flora intestinal es lo que le permite a uno la absorción de la mayoría de las comidas y en este momento la flora intestinal puede llevar a uno que si la flora se le daña puede tener una absorción hasta de 15% más y engordarse. Eso es lo que le da alergias, lo que le da problemas porque en este momento se considera casi la flora intestinal como el segundo cerebro. Es otro que le determina a uno de acuerdo a las bacterias que tenga en el intestino, bacterias, arqueas y otros factores que va a absorber o que no va a absorber. Entonces, la leche, hay personas que van haciendo intolerancias a la leche o alergias a la leche. Inclusive, uno a medida que va aumentando en edad, la intolerancia a la leche es mayor y depende mucho de raza. Cuando tenemos descendencia mora, los moros, casi todos son intolerantes a la lactosa. Entonces pueden tolerar algunos factores como son los yogures o algo que tienen más lactobacilos. Entonces, si uno tiene intolerancia a la lactosa, hombre, no tome leche. Si uno tiene alergia a la lactosa, no tome leche. Y para eso hay unas alternativas de leche. Entonces usted puede hacer leche que no es leche, pero que parece leche de cualquier cosa. Usted puede hacer leche de arroz, usted puede hacer leche de almendras, usted puede hacer leche de avellana, leche de quinoa, leche de soya. Pero entonces,
Cuando usted lo hace natural, ¿qué hace? Usted coge unas almendras, las pone en agua, le quita la piel, la licúa y le tocó la leche de almendras. Realmente tiene muy buenos nutrientes, pero la mayoría de la gente busca un producto comercial. ¿Y cuál es la diferencia del producto comercial? Entonces, tengo una leche de almendras de 25 calorías. 25 calorías, el que sabe que es calorías, realmente eso no tiene nada con un 1% de proteínas que está tomando agua con sabor a almendras. ¿Qué nutrientes tiene? Tiene muy poquitos nutrientes, pero le va a suplir al que tiene una enfermedad y una deficiencia que pueda tomar un producto semejante a la leche que no le cause los problemas que la leche le puede tomar. Pero si usted no tiene intolerancia a la leche, usted se puede tomar su leche tranquilamente, en las formas que sea. Y los subproductos, como son los yogures, el kefir, el kumis, el queso, entonces son subproductos que uno los puede manejar. Ya hay otros gustos o tendencias, el que es vegano. ¿Qué es ser vegano? Que ahora en Colombia se volvió popular, pero realmente el término vegano es 500 años antes de Cristo, ya estaban muchas religiones veganas. En 1944 se empezó la Sociedad Vegana en Estados Unidos. Un vegano es simplemente alguien que ama a los animales, no quiere hacerles daño, entonces ¿qué hacen? Pues cortan todo producto animal de su dieta, pero no solamente producto animal de su dieta. No se pueden tomar una pastilla con un recubrimiento de gelatina, no pueden usar un zapato que tenga cuero, porque ellos simplemente quieren cuidar la naturaleza. Es muy bonito, es muy manejable y puede uno manejar perfectamente una dieta balanceada. Hay competidores olímpicos que son veganos. O sea, usted puede ser saludable, pero tiene que saber mucho y suplementar muchas cosas para no tener problemas. Pero no ser un vegano paisa que simplemente quita todo al animal y acaba comiendo papa, plátano y yuca porque se desnutre. Ahorita le pregunto porque usted me dijo una cosa muy interesante sobre los veganos, pero sigo con los temas puntuales. Pan. Cuando yo paso por una panadería, a ustedes también les ocurre, los aromas medio lo secuestran a uno. Y por alguna razón yo digo qué tan bueno y al mismo tiempo digo pan, harinas, no se puede. Hablemos del pan. A ver, también nosotros somos una cultura de modas y yo creo que Medellín es más cultura de modas que muchas otras partes del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí sale cualquier cosa, alguien dice una cosa y todo el mundo sigue diciendo. Entonces, salió el gluten es malo. Hace como yo creo que 2 años salieron 2 artículos muy fuertes donde decían que el gluten es malo, que producía problemas neurológicos, problemas de Alzheimer. Por ahí a los 6 meses salieron otros artículos rebatiendo eso. Pero yo creo que en Medellín alguien compró un libro que se llamaba La cultura del pan o el cerebro de pan o no sé qué de pan. Y todos se lo leyeron. Entonces todos dejaron el pan porque era muy malo y todo el mundo tenía alergia al gluten. Entonces, Juan me preguntaba que si eso era hace 5 años y yo le digo, no, yo hace 20 años veo alergia al gluten. Y me dice, pero ¿cómo va a haber hace 20 años alergia al gluten si eso es una cosa nueva? No, el que es alérgico desde hace 1000 años. Solamente que ahora hay mucha gente que no es alérgica que maneja esas tendencias. Hay alergias a todo, hay alergias al gluten. El gluten es una proteína que contiene el trigo, lo tiene la avena, lo tiene la cebada. El que es alérgico, eso le genera demasiados problemas de salud, por lo tanto ese individuo no puede comer la proteína que tiene el trigo. El que no es alérgico sí se lo puede comer. Entonces, ¿cuál es la idea? Si uno va a comer pan, ojalá coma pan lo más integral posible, o sea, que tenga todos los nutrientes que se necesiten, no coma pan refinado. Pero también me dirán, pero ¿cómo no como pan refinado? Resulta que yo tengo un problema, me cae mal la comida cuando tiene mucha fibra porque me da muchos gases. Esa persona necesita comer refinado, porque es que todos somos diferentes y uno tiene que hacer una dieta adecuada para uno y las necesidades de uno. No porque alguien le dijo que era bueno, una cosa le sirve a todo el mundo, no. Cada ser es diferente y cada adaptación nutricional, y no todo le sirve a todo el mundo, que es otra cosa importante.
Lo que llaman que mucha gente dice, es que esta dieta me pareció muy buena para mí. Y llega el otro y dice, pero yo me enfermé con ella. Realmente es así, porque todos no somos los mismos. Entonces, el pan, el que no tenga alergias, se puede comer su pan tranquilo. ¿Cuál es el problema del pan en la refinación? Que la harina blanca puede generar algunos problemas de adicción en algunas personas. El 60% de los obesos son adictos a las harinas refinadas. Entonces, cuando comen pan no son capaces de parar. Entonces, eso les puede producir una enfermedad que se llama obesidad. ¿Cuál es otro problema? Que hay algunos panes que los hacen con margarinas. ¿Qué es la margarina? La margarina es una grasa que se llama grasas trans. Y la grasa trans es más mala que la grasa saturada porque ayuda a tapar las arterias y oxidar muchos tejidos del cuerpo. Entonces, uno lo que se tiene que comer es un pan de calidad que no tenga grasas trans, que no tenga mucha harina refinada. O sea, el problema no es el pan, el problema es cómo lo hacen y realmente qué es lo que uno se está comiendo, que es lo que les dije anteriormente. Creo que estamos todos de acuerdo en que la profundidad y el interés del tema está más que probado. Para quien sienta que la información está muy abundante, que era la idea, en la página web de Vivir en el Poblado va a quedar esta conversación montada para que la consulten en Google Vivir en el Poblado y van directamente a la página y ahí está no solo este conversatorio, sino los que hemos hecho desde junio que regresamos a circulación, más los de las temporadas pasadas. Sigo con mis preguntas así chiquitas. Más que la bandeja paisa, yo creo que el plato típico nuestro es el ACPM, arroz, carne, papa y maduro. ¿Qué hay ahí en ese plato en términos de beneficio o de riesgo? Es lo mismo, es que cada uno necesita diferentes cosas. Entonces, si yo soy obeso y me como 3 o 4 harinas en mi comida, de las cuales va a ser una papa, va a depender el tamaño, la cantidad y lo que necesito. El arroz, entonces el tipo de arroz. Si voy a comer arroz blanco, se me absorbe más. Si voy a comer un arroz integral, voy a tener una absorción de la mitad. Si voy a usar otro arroz que se llama basmati, se absorbe todavía menos. Si voy a usar un arroz que se llama salvaje, todavía tiene un índice glicémico más bajito y un nivel de absorción que es menos. La carne. ¿Qué carne? ¿Qué tan sano es el animal? ¿Es un animal de pastoreo que podía caminar, tenía una dieta leguminosa y tenía una dieta sana? ¿O es un animal que lo estabularon, o sea, lo dejaron metido en un cuartico, no lo dejaron mover, se engrasó todo y ese me va a enfermar más? Entonces hasta tengo que averiguar de dónde viene la carne a ver si es sana o no. Y la otra cosa que hay que averiguar es cómo la hago. Entonces, meto eso en aceite a 100 grados centígrados y quemo la proteína y me quedo sin nutrientes. O voy a medio voltear la carne y simplemente va a tener más nivel nutricional. Y la otra cosa es la cantidad que coma. Si como más de lo que necesito, pues voy a tener problemas. Entonces, escoger cada cosita, a ver qué tan sano. Entonces, si yo sé mercar, entonces me voy para una plaza donde sé quién me dice de a dónde viene esa papa, cómo es, si es nutricionalmente adecuada o no, si la carne es buena, entonces si es buena y la adapto a mis necesidades nutricionales, no va a haber problema. ¿Cuál es el problema de la CPM? Que se olvidaron de los vegetales, se olvidaron de los nutrientes, porque desafortunadamente como Colombia es uno de los países más privilegiados del planeta Tierra, es el único país que tenemos fruta y verdura fresca 365 días al año. O sea, nosotros somos tan privilegiados que no aprovechamos y no sabemos lo que tenemos. Cualquier país del mundo se muere por tener lo que nosotros manejamos. Ellos los tienen que comer congelados, secos, y nosotros llamamos bueno que nos los comamos congelados, secos, sabiendo que nos los podemos comer con el nutriente realmente como debe ser, de la mejor manera posible. Entonces, tenemos que agregarle a la bandeja paisa los vegetales y quedamos perfectos. Bueno, otra. Pero espere, Dime. Pero la bandeja paisa así es peor, porque la bandeja paisa es frijol, arroz, tajadas, patacones, huevo, chicharrón, chorizo, morcilla. Entonces, es una dieta muy alta en proteínas, muy alta en grasa. Entonces, ¿qué podríamos hacer con una bandeja paisa?
distribuirla para todo el día. Nos comemos el huevito y la arepa al desayuno, nos comemos los frijolitos con arroz y la carne al almuerzo y dejamos por la noche y nos comemos la morcilla con un poquito de aguacate y le ponemos un poquito de hogao y quedamos perfectos. Bueno, instrucción para la próxima bandeja paisa. En el día entero. Para los que llegaron, estamos con la doctora Patricia Restrepo. Ya vieron la profundidad de sus conocimientos. Este es un conversatorio de Centro Comercial Santa Fe y Vivir en el Poblado. E insisto, queda montado en la página web del periódico para próximas consultas. Otra pregunta así de las mías. Satanizada porque es comida rápida, la hamburguesa. Y dicho por otros, es una comida completa porque tiene vegetales, proteína, harina. ¿Qué más tiene? ¿Cuál es la verdad? Yo creo que ustedes van a salir de aquí con algo muy claro. La hamburguesa no es problema. ¿Cuál es el problema? La calidad de los productos con los que hacen la hamburguesa. Entonces, si yo cojo una carne de primera, la aso de una forma adecuada, busco un pan bueno, uso una mostaza que sea de grano, uso un aceite de oliva para hacer una mayonesa, le pongo un tomate, le pongo un vegetal, posiblemente mi hamburguesa no va a tener ningún problema. ¿Cuándo puede tener problema? Cuando cojo una carne donde más del 50% es grasa animal. Le echo un montón de cosas para que eso no se me pudra, para guardarla más tiempo. Cojo una grasa oxidada y lo hago en grasa oxidada. Cojo un pan con mucho preservativo para hacerlo. Cojo un aceite que lo he usado durante más de 24 horas para freír y esas son las papas que me voy a comer oxidando mi cuerpo. Entonces, ¿el problema es la hamburguesa o el problema es el tipo de hamburguesa que compre? No hay ninguna comida mala y todo va a depender del individuo, de la forma de preparación y de lo sano que sean los productos de lo cual yo estoy haciendo las cosas. La última, para seguir con otros temas. ¿Han escuchado la historia de la copa de vino diaria por las noches, una para las mujeres, 2 para los hombres? ¿Qué de verdad hay en eso? Si me hubieras preguntado hace un mes, te hubiera dicho que es perfecto. Pero salió un artículo grandísimo publicado en JAMA la semana pasada, donde dice que no se sabe perfectamente cuál es la dosis no tóxica para el alcohol. Entonces, hasta ahora que se tiene, en Estados Unidos se tiene que se maneje. Una mujer no se debe tomar más de un trago fuerte ni 2 tragos suaves. Y un hombre no se debe tomar más de 2 tragos fuertes ni 4 tragos suaves, llámese suaves vino y llámese fuertes aguardiente, tequila, ginebra, ¿sí? Entonces más o menos lo que se tenía estandarizado hasta hace un mes. Todavía ninguna entidad mundial ha cambiado las pautas que tienen para sus poblaciones, que las más fuertes son o la Unión Europea, o los americanos, o los australianos, o los alemanes. Ninguno ha cambiado como es, porque esos estudios están muy fuertes, pero entonces ya las tendencias es como que diferentes personas tienen diferentes rangos de tolerancia. Pero habían muchos estudios donde decía un vino diario disminuye el riesgo cardiovascular y realmente es un vino diario y no como muestra el chiste, un vino con una copa así de grande donde 750 centímetros cúbicos. No, es un trago de más o menos 4 onzas, 125 centímetros cúbicos, donde funciona como antioxidante y niveles de resveratrol para que tengan un nivel adecuado. Pero en este momento creo que van a cambiar las pautas para el año entrante con el estudio tan fuerte que salió, porque es un estudio muy grande que estaba tratando de probar eso. Y desafortunadamente en la ciencia, ¿qué pasa? Salen un montón de artículos, hacen un estudio grande, vamos a probar a ver si lo que estaban diciendo es verdad y resulta que salió otra cosa totalmente distinta y tiene uno que cambiar el rumbo de los conocimientos, de la ciencia y de lo que se está estipulando. Entonces, no puedo decir, sí, tómese una copa de vino diario. Y la otra cosa, si usted no toma alcohol, nunca debe comenzar a tomar alcohol simplemente por esa práctica. O sea, el que no ha tomado alcohol, no le gusta tomar alcohol, no tiene que tomarse un vino diario. Y tomar más de un vino diario
es tóxico y es dañino para la mayoría de las personas. Me parece buen punto. Yo escuché hace un tiempo, a mí me gusta tomar vino y escuché hace un tiempo esa formulación, si se permite el término. Y yo decía, alguien que un médico lo ponga a tomarse 2 copas diarias, en el caso de los hombres, pues en un mes se tomó 60 copas cuando en la vida había tenido ese consumo. Eso termina siendo, para mi manera de ver, un riesgo. Esa es la base de una dieta que se llama la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? La dieta mediterránea es una dieta que se usa en el sur de Europa y se adaptó científicamente y se hicieron estudios con esa dieta mediterránea. Ustedes anteriormente, hace por ahí 5 años, siempre cuando iban al médico le decían, no coma colesterol, baje la grasa, o no coma huevos, eso es malo para usted. Pero empezaron a oír que es que el colesterol no es malo, que ya la grasa no es tan mala, que todo ese cuento que había. ¿Qué fue lo que pasó? Que las dietas que siempre se hacían para bajar colesterol, las estudiaron, un estudio a 10 años, ¿y qué pasó? La compararon con esta dieta mediterránea y mostraron que los que comían muy bajita grasa y no comían colesterol les daban más infartos y más derrames que a los que usaban grasas. Pero entonces, ¿qué grasas? Porque es la calidad de la grasa. Entonces, establecieron que la grasa que se tenía que comer es un aceite de oliva extra virgen de presión en frío, o sea, un aceite de muy buena calidad que es lo que se puede manejar. Y se puede manejar en cantidades moderadas y el colesterol en unos rangos normales, sino unos 300 miligramos de colesterol. Un huevo tiene 225, o sea, si usted no come demasiado colesterol y come un huevo diario no va a tener ningún problema, aunque tenga problemas de colesterol. Entonces ya se cambió a que se debe manejar grasas, pero que sí cosas se establecieron como malas. No use gaseosas, no use comidas refinadas, no use grasas saturadas o grasas trans en su dieta, o sea, panadería, repostería que venga con esos productos que son dañinos para la salud. ¿Alguien quisiera saber dónde merca la doctora Patricia? ¿Qué? ¿Dónde merca la doctora Patricia? Yo en distintas partes, donde el afán me lo permita y buscar lo mejor que pueda. Muy bien. Ahora hablábamos, y yo desde mi muy básico, casi nulo conocimiento le decía, en los 90 se habló mucho de anorexia. Y la doctora me decía, no desapareció, sino que se conversa de otras cosas, pero la anorexia está con el ser humano desde siempre y por supuesto sigue apareciendo en el trastorno para algunas personas. A ver, la primera descripción de anorexia ocurre en la dama de las camelias que murió de amor. Esa es la primera descripción. Pero hay una cosa que se llaman el DSM, que es la descripción de epidemiológica y diagnóstico de trastornos psiquiátricos. Eso va evolucionando y ya van en el número 5 y hay una cosa que se llama los trastornos de la alimentación. Son unas enfermedades asociadas con alimentación y la anorexia nerviosa es una de ellas. La anorexia nerviosa se caracteriza porque la gente pierde mucho peso, le da pánico engordarse y tiene una serie de trastornos asociados con la pérdida de peso, una pérdida de la menstruación y todas esas cosas que le dan. Pero los trastornos de la alimentación no son solamente la anorexia, hay varios. Hay uno que se llama la pica. La pica es la gente que come cosas que no son comida. Entonces, come papel, come Kleenex, come hielo, come pared. Entonces, eso se ve desde los 2 años, uno ve a los niños y dice, no, es que es una deficiencia de hierro porque tiene una pica. Eso es un trastorno de alimentación. Otro es la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Que se le devuelve la comida y remasca la comida, remasca la comida y remasca la comida. Ese es otro trastorno de la alimentación. Otros son los atracones. ¿Qué son los atracones? Que en un periodo corto de tiempo, unas 2 horas, se comen una cantidad de comida que normalmente no se comerían. Entonces se comieron una torta, llega el punto y no se pueden contener y se comen todo lo que está disponible. Y si eso se hace por un periodo de 3 meses,
tiene una enfermedad, un trastorno de la alimentación. Y ahora para mí el más frecuente que se encuentra en Medellín son los trastornos evitativos restrictivos. Es la gente que evita cierto tipo de comidas y se está restringiendo a toda hora para no comer. Eso es otro tipo de trastorno de alimentación. Entonces ahí es donde hacen los sesgos de alimentación. Es que yo no puedo comer esto, es que esto me cae mal. Entonces se van sesgando y se van alejando de la parte social. Otros son los atracones. Entonces atracan la comida, las alacenas y se comen todo. ¿Qué? Atracan la nevera. Lo que sea. Y se esconden porque pues, se dan cuenta que tienen un problema muy grande y eso es otro problema. Y ya los clásicos, que son la bulimia y la anorexia. ¿Qué es la bulimia? Que en un periodo de tiempo se comen una cantidad muy grande de comida, pero tienen que pagar por lo que se comieron. Y hay dos tipos de paga. Uno es el vómito, otro es el uso de laxantes, pero hay otros que no son tan clásicos que pagan haciendo dietas restrictivas y haciendo ejercicio. Entonces, cualquiera de estos son los trastornos de alimentación. Hay otros que son menos clásicos, que son el comedor nocturno. Es el que no come nada en el día y llega por la noche a acabar con la nevera. Entonces, y todas estas cosas son una enfermedad y son enfermedades que se deben manejar por psiquiatría, por nutrición, y la gente muchas veces las ve como una cosa normal, adaptativa, y qué tan bueno como estar rebajando de peso, y realmente se están metiendo en un trastorno de alimentación. Y muchas veces enmascaran, muchos, digamos, se vuelven, yo soy vegetariano, y realmente no es vegetariano, sino para que la gente no le diga que se tiene que comer el pan, la galleta y la cosa, te se va metiendo por eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, y hay muchos sesgos en la alimentación. Ahorita hablábamos de vegetarianismo y de veganismo, y usted me sorprendió con un dato que me compartió, y es que detrás del veganismo, por supuesto, nunca en términos generales, pero detrás del vegetarianismo, del veganismo, lo que se esconden son anorexias. Se pueden enmascarar. Es que la cosa es que se pueden enmascarar muchos trastornos de la alimentación con sesgos de alimentación y con grupos de alimentaciones diferentes. Entonces, ¿cómo se enmascara? Uno simplemente dice, no, es que yo soy vegetariano. Entonces llegó a una casa y lo ven comiendo brócoli, bueno, está bien. Y uno empieza a perder peso, empieza a manejar y no tiene. No quiere decir nunca que los vegetarianos tengan trastornos de alimentación todos. Hay vegetarianos sanos, saludables, bien, sino que simplemente pueden enmascararse muchos trastornos de alimentación con esos factores. Voy a hacer la última pregunta y voy a romper el libreto porque me habían dicho que yo hablaba hasta las 7:30, pero las preguntas están tan buenas que yo voy a diversificar el entrevistador. Si están de acuerdo, que creo que es, digamos, reunir más puntos de vista. La última son lo que usted definió como tomar polvos. Y no hablemos de marcas para que nadie se resienta, pero más o menos estamos todos entendiendo de qué se trata, batidos, proteínas para tomar. ¿Qué está pasando ahí? A ver, eso hay de todo. Entonces, si vamos a manejar los deportistas y la proteína, entonces, cuando los deportistas tienen un gasto metabólico muy alto, digamos, yo soy Nairo Quintana, que se tiene que ir a montar 180 kilómetros diarios por 15 días. Ese no logra con comida manejar sus necesidades nutricionales. Deben manejar algunos suplementos de nutrición para que sea más fácil manejar su alimentación. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que personas que hacen una hora de ejercicio están dejando la comida a un lado y muchas veces están suplementando o con proteínas o con polvo. Entonces, algunas de esas proteínas pueden ser balanceadas y perfectamente se pueden intercambiar una por otra, pero no se deben manejar más del requerimiento para que uno no tenga problemas asociados con el uso de proteínas. Entonces, las necesidades de proteínas son X de acuerdo al trabajo que uno hace. Entonces, lo puede manejar en polvo, lo puede manejar en comida. Entonces, hay muchachos que les da pereza desayunar. Entonces, les es más fácil hacer un batido. O sea, si ese batido tiene los nutrientes, los podrían manejar. Pero no, muchas veces dejar todas las comidas por uso de polvos. Ahora salió un estudio
para dietas de obesidad que demostraron que hay dietas para obesidad que no hay en Colombia específicas, porque las de Colombia no son nutricionalmente perfectas, donde usted en 16 semanas no come, a usted le dan un polvo de desayuno, le dan otro polvo al almuerzo, le dan una barrita y usted en 15 días bajó 15 kilos y baja más que haciendo una dieta. Entonces, hay unas cosas balanceadas, equilibradas que se pueden hacer. ¿Cuál es el problema? Cuando tiene que volver a coger la comida. ¿Qué pasa cuando tiene que volver a coger la comida y no sabe cómo manejarla? Que vuelve al peso que tenía anteriormente, como han visto, no sé si vieron el programa de televisión Big Losers y todo ese tipo de programas donde casi todos se devuelven con el tiempo. Entonces, hay que educar a las personas en hábitos de alimentación. Entonces, esas cosas les sirven para rebajar, les sirve para suplementar, pero todo metido en una estructura y de buena calidad. Muy bien. Voy a leer las preguntas en el orden que llegaron, son un montón. Ahorita hice un chiste sobre que nos debemos quedar como hasta el martes y creo que sí, pero no nos dejan. Pero voy a leer bastantes. Antes de eso los invito el 11 de octubre a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar aquí, Vivir en el Poblado y Santa Fe, con el tema tratado por la invitada Nora Elena Saldarriaga, un cuidador, dos vidas. Cómo cuidarse para atender a una persona enferma o dependiente y lo que deben saber la familia y el enfermo. 11 de octubre, 6:30 de la tarde, aquí mismo. Vamos con las preguntas. Y saldrán como llegaron. No voy a leer las que no entiendo la letra, lo siento. Alguien pregunta sobre qué puede decir usted sobre la sal marina y sobre la fructuosa para endulzar. A ver, la sal marina. Si alguno de ustedes ha ido a Manaure, sabe cómo manejan la sal marina. La sal marina tiene un poquito más de minerales que la sal de piedra. Entonces nosotros podemos encontrar varias sales, la sal negra, la sal del Himalaya, la sal marina. Siempre tiene más minerales, pero tiene el mismo contenido de sodio que puede tener la otra. ¿Qué no tiene? Muchas veces en Colombia la forma como suplementan el yodo es en las sales. Entonces muchas de esas sales puede que no tengan el yodo para evitar problemas de bocio, que es el problema de tiroides. No sé si tienen alguna otra duda sobre eso. Sobre la fructosa la han sacado como suplemento nutricional de todos en este momento. La Asociación Americana de Diabetes sacó la fructosa, la Sociedad Europea sacó la fructosa porque es muy tóxica. Usted puede comer la fructosa en la fruta, pero no adicionar fructosa como endulzante. La otra cosa, la fructosa tiene el mismo nivel calórico que el azúcar, o sea, 1 gramo de azúcar tiene 4 calorías, 1 gramo de fructosa tiene 3.4 calorías, o sea, no es baja en calorías, es tolerada por los diabéticos, pero en este momento es muy tóxica para los diabéticos, por lo tanto no se debería usar. Se puede comer en la fruta. Muy bien. Como el 11 de octubre tenemos conversatorio, el 25 también, y es el tema tratado por Ana Isabel Duque y Laura Victoria Duque, rescatar la dignidad del niño en la educación. Y van a tocar un tema entre varios clave, a mi manera de ver, la influencia de la tecnología en la crianza de los niños. 25 de octubre, aquí, 6:30 de la tarde. Doctora, preguntan si se puede comer aguacate todos los días. También habría que saber si uno es capaz de pagarlo con lo que vale el aguacate en las calles, pero al margen de eso, ¿se puede comer aguacate todos los días? A ver, el aguacate es una fruta que tiene una grasa de muy buena calidad, es como el aceite de oliva para nosotros. Se puede comer, se puede manejar, es excelente, es muy bueno, pero se debe mantener en las necesidades de los requerimientos de grasa que nosotros tenemos. Más o menos uno debe comer entre 30 y 35% del requerimiento diario en grasas. El aguacate puede hacer parte porque entre las grasas tenemos 3 tipos de grasas. Las grasas
más saludables, que son como el aceite de oliva, el aguacate, el aceite de canola, que son las monoinsaturadas. Hay otras que se llaman poliinsaturadas, donde están las grasas esenciales, y hay otras que se llaman las grasas saturadas, que son las grasas que a temperatura ambiente se ponen duras, como la mantequilla, la manteca, todo eso. Entonces debemos comer mucho de las buenas, pero tampoco debemos comer un aguacate diario porque tiene más de 500 calorías, entonces también nos puede manejar. Entonces podemos comer un cuartico de aguacate diario y no vamos a tener ningún problema. Si manejamos moderación, nunca vamos a tener problema con nada. Tampoco hacer lo que hace mucha gente, que dice, el aguacate es pura proteína, es igual a la carne, entonces le ponen un aguacate 500 calorías a una arepa y eso es lo que se están comiendo. No, tiene unos niveles de grasa más altos. De todas maneras, todo lo que uno come tiene un poquito de cada cosa, un poquito de grasa, un poquito de proteína, un poquito, pero el mayor contenido es grasa y tiene un nivel de fibra que es bueno, por lo tanto la absorción no es tanta, pero con moderación no hay problema. Muy bien. A propósito de aceites, hay un aceite de coco virgen, yo no sabía, y preguntan la cantidad de consumo, si se puede freír y si se puede con cucharadas ponérselo a las ensaladas. El aceite de coco extra virgen de presión en frío, es la misma cosa. ¿Cuál es el problema del aceite de coco? El aceite de coco es un aceite muy saturado. En Colombia es muy difícil de encontrar el aceite de coco que le quitan la grasa tóxica al aceite de coco, que es un mirístico. Entonces, cuando uno sí lo encuentra, pero normalmente en lo que encuentran en la calle no van a encontrar eso, sino no van a encontrar un aceite de coco que es muy saturado, que no es tan saludable para que cocinen a toda hora con él, da muy buen sabor, es muy rico. El uso ocasional y en cantidades muy bajitas realmente se puede hacer, pero no que lo usen como se usa el aceite de oliva extra virgen, que realmente es el aceite que sí se debe usar diario y que tiene todos los estudios para disminuir riesgo cardiovascular. El aceite de coco no, sino que simplemente pocas cantidades, muy poquita cantidad para que le den sabor y ocasional. Bueno, ahorita hablábamos de la dieta de la piña, de la dieta de... ¿Qué fue que más dije? Esta no me la sabía. Y están preguntando si en efecto ayuda a adelgazar. En ayunas, agua tibia con limón. Sería buenísimo que sirviera para adelgazar. Teóricamente, uno para bajar peso se necesitan demasiadas cosas, pero el agua no tiene energía, el limón simplemente va a acidificar un poquito. No tiene ninguna utilidad que uno diga, uno va a adelgazar por tomar agua con limón. Sería delicioso que eso pasara, pero no pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué sí pasa? No, es simplemente agua que te va a ayudar a hidratar y un poquito de vitamina C que te va a ayudar a acidificar y te va a aportar un poquito de vitamina C a tu dieta. Muy bien. Aquí hay una muy chévere y yo le voy a pegar una mía y no se va a sentir mal el que la hizo. ¿Qué tan nocivas son las gaseosas? Es la pregunta. Y le pego ahí, que de pronto les sirve a todos, si el agua con gas embotellada como la estamos obteniendo también es nociva. A ver, ¿qué es una gaseosa? Es agua con gas carbónico, endulzantes, ya sea azúcar, tiene aproximadamente 16 cucharadas de azúcar, o tiene endulzantes, depende del tipo de marca, es el tipo de endulzante, si tiene sucralosa, sulfame, si tiene otra cosa que le echan acá, y además tiene colorantes y tienes acidificantes. Entonces, de todos esos productos que les acabo de decir, el mejor producto que tiene es el agua. Entonces, si uno se puede tomar el agua sin que tenga todos esos productos, sería muy bueno, porque realmente lo que nosotros necesitamos es agua. Entonces, si usamos 16 cucharadas de azúcar, pues podemos tener muchos más problemas, porque se va a absorber el azúcar y podemos tener más problemas de diabetes, obesidad y todas estas cosas asociadas. El gas carbónico hace una competencia en el organismo por los fosfatos de hueso y puede ayudar a problemas como osteoporosis.
La cafeína es un estimulante que algunas personas son sensibles a la cafeína y los endulzantes pueden ayudar a dañar la flora intestinal para que se produzca una absorción inadecuada y generarnos problemas de absorción más de comidas. Entonces, en teoría, nadie dice una gaseosa es un producto bueno. Sabe bueno, pero nutricionalmente no tiene un valor nutricional adecuado. El agua con gas que tiene, simplemente tiene un poco más de sal, perdón, una cosa es la Bretaña, que tiene más sodio, y otra cosa es el agua con gas, depende del gas, cómo lo meta. Hay aparatos que uno le echa un poquito de aire y quedan con gas, que también se pueden comprar. Entonces va a depender mucho del tipo, pero simplemente es gas carbónico, que le va a dar más gases, más reflujo, más, ¿sí? Entonces, uso ocasional no va a tener problema. ¿Qué ventajas tiene frente a la gaseosa? Que no tiene endulzantes y que no tiene azúcar. Esa es la ventaja. Y el uso ocasional de estos productos, por ejemplo, ¿qué dicen los estudios? Más de 500 centímetros de gaseosa semanal pueden aumentar 36% el riesgo de una aparición de una diabetes. Más de 1,5 litros semanal aumentan 48% el riesgo de aparición de diabetes. Pero si usted se toma 200 centímetros, o sea, usted en la semana se tome una gaseosa chiquita, pues posiblemente no va a pasar nada el día que se la quiera tomar. Solo que no vuelva eso su bebida usual y su bebida cotidiana. Me hace acordar de una imagen, y los que sean aficionados al ciclismo tal vez recuerdan en la Vuelta a España, los ciclistas llegando a la meta por allá en unas cumbres, después de 7 horas de pedal, incluso sobre la carretera, y en algunos casos, tal vez lo vieron, les entregaban pues la caramañola con el tarro plástico que no se ve el contenido, pero vi que les entregaban en algunos equipos Fanta naranja gaseosa en lata. Claro, son ciclistas y sus consumos son distintos. ¿Cuál es el curso de una gaseosa en un cuerpo como el de estas personas? El problema es el gas, porque el intestino de ellos, teóricamente la energía está en los músculos, le está metiendo azúcar. Si yo me estoy quemando 1,000 y pico de calorías porque me metan 16 cucharadas de azúcar, el problema no va a ser tanto. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Energía inmediata. Es una energía inmediata. Entonces, muchas veces cuando las gaseosas tienen estimulantes, ¿qué es? Es un estimulante. Un doping cuando uno monta en bicicleta es una aspirina con Coca-Cola. Cuando está muerto, yo he sido ciclista, cuando uno está muerto en bicicleta se toma una Coca-Cola y es como que le dieran una droga. Pero eso no es sano, no es bueno, sí. Pero lo usan, ¿para qué? Simplemente están vendiendo la marca. ¿Qué necesita el ciclista? Mucho electrolito porque lleva sudando 180 kilómetros en una bicicleta. Está totalmente deshidratado. ¿Qué es lo que necesita? Agua con electrolitos porque si no se va a ser peor de lo que está manejando. Pero son ciclistas. Nosotros no somos ciclistas. ¿Ah? Nosotros no somos ciclistas. Ah, no, por eso. Pero el ciclista lo que necesita es eso. Bueno, esta pregunta debe ser de una persona que tiene un adolescente en casa entre 14 y 17 y que come mucho. Pregunta a esta persona si es normal. Los adolescentes sí es normal que coman mucho. Desde que no sean obesos, generalmente están pasando de ser niños, los cuerpos están creciendo, necesitan unos niveles de energía altísimos. ¿Cuándo lo tienen que bajar? Simplemente cuando ya lleguen a su estatura, porque si siguen con el mismo nivel de gasto energético y no lo están consumiendo, ya empiezan a almacenarse en grasa, pero si están creciendo, necesitan muchísima energía, generan en cuestión de 2 años más o menos de tejido, unos 10-15 centímetros de hueso, músculo, tejido, todo. Ellos necesitan comer mucho y además son activos, hacen ejercicio, o sea, desde que se muevan. Pero si tengo el mismo adolescente pegado de un computador, no se mueve, realmente no está haciendo nada, pues no necesita un gasto tan alto, entonces va a depender de lo que él gaste. Muy bien.
Esta está compleja, la situación. Un colon con divertículos, una persona con colon con divertículos puede comer frutas con semillas, legumbres con vainas, frijol, lentejas y garbanzos. A ver, la diverticulitis simplemente es como un lunarcitos que se hacen en el interior del colon. Entonces, para ellos necesitan en una dieta, si no están inflamados, un nivel de fibra alta. ¿Qué es la fibra? La fibra son las semillas, las hojas, los tallos y las cáscaras. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces no hay una masticación adecuada y como no hay una masticación adecuada, no trituran adecuadamente las cosas. Entonces, algunos gastroenterólogos del medio dicen que las semillitas pequeñas, no tanto en los divertículos, sino en los pólipos, como eso es como un lunar grande, lo pueden como incrustar y encontrar en algunas colonoscopias, dicen de pronto eso puede inflamar y por eso les dicen no coman semillitas pequeñas. Desde que la usen adecuadamente o la trituren adecuadamente y revienten la semilla, realmente el problema es ninguno. Al contrario, necesitan consumirlo, pero necesitan triturarlo adecuadamente. Entonces, si la dentadura no está buena para triturar adecuadamente una semilla, se puede usar un medio externo que puede ser una licuadora, un Nutribullet o alguna cosa de estas. Pero sí necesita mucha fibra para que no se les inflame los divertículos. Bueno, ¿cómo calcular las cantidades ideales de acuerdo con el peso y la estatura sin necesidad de recipientes o grameras? A ver, el requerimiento de carbohidratos, o sea, más o menos ¿qué es? Uno primero calcula el nivel de proteínas, que es lo más importante. ¿Y cómo se calcula el nivel de proteínas? Es más o menos el total de necesidades de uno, más o menos un 19% son proteínas. De lo que le queda más o menos un 80%, lo divide en grasas y lo divide en carbohidratos. De esos carbohidratos van desde 50% de carbohidratos hasta 40% de carbohidratos. Y el resto se maneja en grasas, que puede ser más o menos un 30 o un 35%. Las grasas deben ser saludables y los carbohidratos menos. Entonces, si tenemos más o menos 50%, para ponerlo fácil, menos del 5% deben ser refinados. ¿El resto qué es? Lo que son granos, semillas, cereales, y ahí están. Las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, los cereales, el trigo, el maíz, todas esas cosas. También están los almidones, la papa, el plátano, la yuca, entonces se puede manejar. Entonces, una forma muy sencilla de mirarlo es usando la mano. Más o menos esto es un pocillo y la mitad de esto es medio pocillo. Las harinas son más o menos medio pocillo, entonces de acuerdo al cálculo, porque lo difícil es que están haciendo una pregunta, ¿cuánto se da? Si cada uno de los que está aquí sentado necesita distinto, eso es como que le digan a uno, el mismo zapato para todos. No, cada uno tiene el suyo, entonces tiene que adaptarlo y cuadrarlo para las necesidades del individuo, pero más o menos para manejar porciones, esto es un pocillo y la mitad de esto es medio pocillo, y ahí puede calcular cuántos necesita de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que el individuo pueda necesitar. Si necesita 5, más o menos son 5 puñitos. Pregunta, ¿es cierto que la comida pasada de cocción es mala para la salud? Pasada de cocción es quemada. O sea, si yo cojo una proteína y la quemo, pierde los nutrientes. Si yo sobrecocino un vegetal y lo cocino y le boto el agüita donde estaban las cosas, se le fueron los nutrientes. Entonces a uno los nutrientes son muy lábiles a temperatura, a calor, a sol. Entonces los nutrientes hay que coger el producto en el punto perfecto y cocinarlo de la manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los vegetales.
Usted tiene los tiempos para cada uno de los vegetales para que le quede perfecto y tenga todos los nutrientes. Si usted los sobrecocina, puede perder mucho de los nutrientes y acabar comiéndose un bagazo. Yo creo que a esta persona le gusta pintar el tinto y pregunta que si es recomendable el Instacrem. El Instacrem es grasa trans. No es una grasa muy saludable, realmente eso es una grasa, pero no es de las grasas saludables que puede manejar. Digamos, en este caso, si tiene una intolerancia a la lactosa, podría usar una de esas leche de almendras o alguna cosa para pintar, sería un poquito más saludable que el otro. ¿Está cansada o podemos seguir? Adelante. ¿Quiere seguir? Ahorita hablábamos del gluten. Yo escuché del gluten de 3 años para acá. Yo no había escuchado de eso, yo no sé ustedes. Y aquí alguien le tocó el tema y pregunta cuáles son los síntomas de una persona alérgica al gluten. Una persona alérgica al gluten, realmente cuando come pan o come avena o come centeno, tiene unos trastornos gastrointestinales severos y cuando realmente la alergia es muy grande se acompaña de unos trastornos pulmonares, tos, dificultad respiratoria y la comida queda o con diarrea o con distensión cada que comen. Son las cosas más frecuentes y hay alergias muy severas con unas dificultades respiratorias totales. Entonces, y hay otros que son sensibles al gluten, que es otra cosa, que simplemente no son alérgicos. La alergia es como hace una reacción alérgica cuando lo pica algo, que es inmediata, entonces se inflama todo el intestino, pero hay otras personas que son sensibles, entonces cierta dosis les empieza a caer mal. Entonces si se comen un pancito no les cae mal, pero si se comen el pan entero van a tener problemas. El dulce, ¿a quién le gusta el dulce después de comer? Muy bien. ¿Se puede comer un poco de dulce al día sin que sea malo para la salud? Por ejemplo, después del almuerzo. A ver, los requerimientos, como les dije ahora, uno de refinados debe comer menos de 5% del total. Entonces, del total de lo que requiere en un día de ese 50% de carbohidratos. Entonces, usted se podría comer un poco de dulce, pero ¿qué es dulce? Si vamos a la naturaleza, una fruta es dulce, tiene fructosa. La leche tiene dulce, tiene lactosa. La miel es igual que el azúcar, entonces depende del dulce. La mayoría de la gente llama dulce a una torta. ¿Y qué es una torta? Harina, mantequilla, huevos, azúcar. Entonces realmente no es dulce, sino que está comiendo un montón de cosas. Entonces lo tiene que meter en las necesidades y ocasionalmente a dosis bajitas perfectamente se puede manejar, pero que las dosis no sean muy altas, o sea que no coma más de lo que necesite, metido en el requerimiento. Por ejemplo, el ciclista perfectamente que se come 4.000 calorías podría comer dulce. El que está sentado todo el día en la casa con un requerimiento que no es nada, pues cualquier cosita que se coma lo va a afectar. Y hay personas que son adictas al azúcar. ¿Qué significa adictas al azúcar? Que en el cerebro de esos individuos el azúcar les funciona como cocaína. Entonces las personas cuando prueban esa sustancia no son capaces de parar. Entonces el que tiene un problema de adicción con el azúcar es mejor que no empiece. ¿A partir de qué edad los padres veganos pueden inducir a sus hijos a ser veganos? Teóricamente, la Asociación Americana de Nutrición y la Asociación Europea y la Asociación Australiana, que son las más fuertes, dicen que desde el principio pueden manejarlos a ser veganos. El problema es hasta dónde, ya son problemas filosóficos en el sentido de si el niño va a tomar esa decisión en un momento dado o no. Y lo que sí es necesario es que todos los nutrientes que requiera deben ser manejados, o sea, que nutricionalmente deben tener todas sus necesidades siendo veganos, que eso es lo difícil de hacer. Deben saber muchísimo de nutrición para que un niño no se vaya a desnutrir, porque sobre todo en los primeros 3 años se está desarrollando el cerebro y mucho del desarrollo del cerebro son grasas.
¿Con qué producto reemplazar la margarina para cocinar, sabiendo que el aceite de oliva pierde propiedades a altas temperaturas? El aceite de oliva no se debe calentar a más de 220 grados centígrados porque se desintegra. El aceite de oliva debe comerse crudo o se usa para sofreír. Entonces, uno puede usar, por ejemplo, el aceite de canola puede usarse para freír, pero no se debe usar la mantequilla puede usarle un poquito para que no se queme el aceite, que es lo que hacen los cocineros. Y en este momento hay mucho debate con la mantequilla. ¿Qué significa mucho debate? Nadie se atreve en la ciencia a decir coman grasa saturada tranquilos, pero ya no dicen lo mismo, no la coman. Antiguamente, ¿qué se decía? Uno debe comer menos de 7% en grasa saturada, ahora lo subieron a 10%, entonces subieron un poquito, o sea, hay un poquito más de tolerancia, pero no libertad absoluta para comer grasa saturada. Entonces, porque está muy diverso lo que es en la ciencia, cuánto se puede manejar. Entonces, freír con aceite de canola y echarle en frío para las ensaladas y todo el aceite de oliva. La que sí no se debe comer son margarinas, porque las margarinas sí tienen muchas grasas trans que son muy malas. Hay algún tipo de margarinas que son las margarinas líquidas, que realmente es un aceite, no es una margarina, no lo solidificaron y no le metieron hidrógeno y lo volvieron trans. Esas se podrían usar, que es como un aceite, pero los aceites, si lo va uno a usar mucho tiempo, se van a quemar. Entonces le pueden echar un poquito de este tipo de grasas como son la mantequilla. Bueno, vamos a hacer las últimas 3. Sobre el colágeno hidrolizado, ¿qué es, para qué sirve y si es bueno o malo? El colágeno hidrolizado, la hidrolización es un proceso. A ver, ¿qué es el colágeno? Es la gelatina, la misma gelatina que comemos, la gelatina toda la vida, la gelatina royal, eso es el colágeno. Entonces, cuando lo hidrolizan, simplemente en frío, cogen la molécula para que no se deteriore, como las proteínas, y el colágeno es una proteína a más de 45 grados centígrados se deteriora. Entonces, en los procesos, que si alguien sabe cómo se hace la gelatina, escogen las patas de las vacas, eso suelta una cosa y eso es un gel, esa es la gelatina que uno se come, sirve para unos procesos, al calentarlo se puede dañar. Entonces, al hidrolizarlo, simplemente protegen que no se vaya a dañar mucho la estructura. ¿Y para qué sirve el colágeno? El colágeno es una estructura que nosotros tenemos para huesos, para estructura, y muchas partes del cuerpo tienen colágeno. Entonces, en este momento se está usando para articulaciones, manejo de dolor, para prevenir, y ese es el uso médico que se le está dando. Bueno, aquí hay 2 en una, pero creo que son útiles para todos. ¿Qué alimentos recomiendan para aumentar la masa muscular? A ver, uno para aumentar la masa muscular debe del total de la dieta manejar la cantidad de proteína que uno requiera de acuerdo al trabajo físico que uno ejecuta. Entonces, si yo no hago nada de ejercicio, necesito más o menos 0.8 por kilo. Si uno hace 1 hora de ejercicio, necesita más o menos 1.3 por kilo de proteína. Y si hago más de 3 horas, 1.5, y soy un deportista de alta competencia con más de 5 horas de entrenamiento, necesito más o menos 1.8 gramos por kilo de proteínas. Entonces, dar la proteína exacta que se requieren con un poquito de carbohidratos. Y la única forma como uno hace músculo es con peso, es haciendo ejercicios de pesas para poder fortalecer la estructura. El organismo no genera músculo si no necesita un trabajo para hacerlo. Entonces, si yo quiero un poquito más de músculo, tengo que comerme la proteína que requiero y hacer un trabajo de pesas para fortalecer la estructura. Puede ser con pesas, con terabanes, con TRX o con el mismo cuerpo, pero trabajando con peso, porque si no, por el solo hecho de comer, no voy a hacer masa muscular. Hay productos como el que ustedes ven en televisión, que es el Ensure con HN para hacer masa muscular. Son productos que pueden
mejorar un poquito la estructura, pero realmente uno no hace músculo si no lo trabaja. Bueno, esa es la otra pregunta. El Ensure o Ensure ya la contestó. Ahorita lo mencionó, pero hagamos énfasis en el tema. ¿Cuántos huevos se puede comer una persona a la semana? Partiendo de la base que cada uno es distinto, pero si podemos... Hay estudios en personas sanas que se pueden comer 25 huevos diarios y no se les sube el colesterol. Hay otras personas que son enfermas, entonces que tienen lo que se llama médicamente una dislipidemia familiar. Es que desde que nacen tienen los colesteroles altísimos. Esas personas no deben manejar unos niveles tan altos. Entonces, si yo tengo una enfermedad familiar de colesterol, posiblemente no es bueno que maneje, que me coma muchos huevos. Pero si no tengo ningún problema, puedo comer huevo tranquilo. Tampoco como estar manejando ahora, que se comen un huevo y 5 claras diarias. Entonces, cuando aumento mucho los niveles de proteína y aumento mucho los niveles de clara, voy a tener otros problemas, que son problemas de biotina, se me cae el pelo, hace deficiencias, entonces tampoco es abusar de las cosas. Entonces, pero en un organismo sano, tolera mucho huevo. Cuando uno es aliviado, los excesos uno los bota. Si uno está enfermo de alguna cosa, o sea, si uno tiene una falla renal, no puede comer mucha proteína. Si uno tiene un problema de lipidemia, no puede comer mucha grasa. Entonces, es simplemente un sano tolera, el que no es sano tiene que cuidarse. Bueno, y vamos con la última, ahora sí, recordándoles el conversatorio del 11 de octubre, 6:30 de la tarde, aquí mismo. ¿Cómo cuidarse para atender a una persona enferma o dependiente? 11 de octubre, 6:30. Doctora, la última, y con un agradecimiento enorme, yo creo que nos deja retos, nos deja lecciones, nos deja inspiración también. Y vamos con esta última. ¿Cómo lavar los alimentos para quitarles los pesticidas en caso de que no sean orgánicos? Eso se puede. A ver, el pesticida va a depender del producto. Por ejemplo, en la Unión Europea hicieron un estudio de los productos más tóxicos que tenía la Unión Europea. ¿Cuáles fueron? Lechugas y fresas. Quitarle los pesticidas porque le tienen que dar a través del tiempo, muchas veces se meten en el producto. Uno le puede quitar la tierra, le puede quitar el mugre, le puede quitar eso. ¿Cómo se hace? Hay varias formas, con un poquito de vinagre, manejarlo en vinagre, o por 1 litro de agua, una gota de hipoclorito. O venden productos en el mercado que sirven para limpiar vegetales. Uno debe manejar un cepillito, especialmente para frutas y vegetales, y uno debe lavar las frutas y vegetales, lo que va a hacer. Hay productos más tóxicos que otros y va a depender de uno donde los compre. En teoría, los hacen con el nivel de toxicidad adecuado para los seres humanos, por eso les permiten venderlos. Pero si uno está consumiendo demasiados vegetales, haciendo muchos jugos verdes, de pronto lo que está haciendo es un jugo de insecticida. Tomar capuchino. Está haciendo frío. A ver, el café. El café es un producto que es excelente, es nuestro producto nacional. Para muy poquitas enfermedades es malo el café. ¿Para qué? Para la gastritis, pero de resto, ayuda para la obesidad, ayuda para la hipertensión, ayuda para la mayoría de las enfermedades que uno tiene. ¿Cuál es la dosis? Más o menos 4 cafés por día. Esa es la dosis adecuada. ¿Qué café? El mejor café que podamos tomar. Estamos en el mejor lugar del mundo para tomar café. ¿Con qué? El capuchino, si lo quiere echar agua o si le quiere echar endulzante. Entonces, si le quieres poner leche, el tipo de leche, si tienes tolerancia o no para manejarlo. Hay algún poquito de competencia con el café para absorber el calcio, y por eso cuando dicen es que el café con leche es muy malo, no es que, sino que no se absorbe el calcio como se debería, porque el café es uno de los mejores antioxidantes que hay, entonces va a quelar el calcio cuando lo va uno a entrar. Pero realmente no hay ningún problema con el café. Si uno tiene gastritis, sí.
Si uno tiene la presión alta, pues es un estimulante y puede que suba la presión arterial. Pero de resto, es una de las mejores bebidas que podemos tomar y no tienen calorías. Doctora, a nombre de Vivir en el Poblado de Santa Fe como anfitrión, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy queridos, por estar aquí. A ti muchas gracias, a Vivir en el Poblado, muchas gracias por invitarme al Centro Comercial Santa Fe. Bueno, muy bien. Nos vemos en octubre. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.